Hola, este es De Camino, programa 446. Nuestra vertiente 4 es la de Teología Básica y Catecismo, y hoy vamos a abordar una de esas preguntas que uno dice, ¿yo por qué nunca me la había hecho? Tú recuerdas que en el credo decimos, creo en un solo Dios. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene que ver el que sea un solo Dios? Pues digamos, uno intuitivamente dice, tiene que ser muy importante. ¿Cómo así creer en varios dioses? Hay que creer en un solo Dios, pero veamos un poco las razones y para eso estamos aquí en De Camino. Bienvenidos. Seguramente hemos escuchado la expresión monoteísmo. Esta raíz monos significa uno y el monoteísmo por consiguiente quiere decir que creemos en un solo Dios. Pero el monoteísmo tiene mala prensa hoy y quiero explicarme con la ayuda de Dios. Algunas personas consideran que si nosotros decimos yo creo en un solo Dios, automáticamente estamos descalificando la posibilidad de otros dioses. Entonces, esta afirmación se asocia con dogmatismo, con fundamentalismo, con intransigencia y por consiguiente con violencia e incluso terrorismo. O sea que para muchas personas esta afirmación de que nosotros creemos en un solo Dios es una afirmación peligrosa y es la raíz de todo esto que hemos comentado acá. Dogmatismo, fundamentalismo, intransigencia, violencia, terrorismo. Según consideran algunas personas, ahí está la raíz de esta situación o de todas esas situaciones. Quienes piensan de esa manera consideran que la solución está en tres caminos. Las supuestas soluciones para ellos son las siguientes. Tomar una postura de ateísmo es el caso, por ejemplo, del señor Richard Dawkins. Él promueve abiertamente, él dice, mire, ya no necesitamos más violencia, ya no necesitamos más terrorismo, no necesitamos más fanatismo, que es otra palabra que también se puede poner aquí. De eso no necesitamos más. Entonces es mejor un mundo ateo. Es la misma idea que expresó también el señor John Lennon en su famosa canción Imagine. Es una canción artísticamente muy impresionante, con una armonía musical muy cautivante, a veces decimos pegajosa. Y en esa canción John Lennon dice, imagínate que no existe ni el cielo ni el infierno, que no hay dioses, que no hay... Es decir, olvídate de la religión. Y lo propone como una especie de utopía de un mundo tranquilo, de un mundo sin violencia. Aunque por cierto, no es nuestro tema de hoy, aunque por cierto, John Lennon era una persona bastante violenta, bastante. Pero bueno, él proponía una especie de mundo sin violencia y la solución para él era el ateísmo. Para otras personas, la solución está en el agnosticismo, algo muy parecido al ateísmo, es decir, finalmente no podemos estar seguros ni de una cosa ni de otra, finalmente no sabemos cómo son las cosas, entonces no discutamos sobre eso, simplemente no peleamos por el tema. Ahí tenemos autores como algunos que hemos mencionado en nuestra serie de Ciencia y Fe. Ahí puedes buscar sobre ateos famosos. Entonces ahí te vas a encontrar, por ejemplo,
a Isaac Asimov, que también se pronuncia Asimov, que es un escritor sumamente talentoso para divulgar la ciencia o para hacer ciencia ficción. Oficialmente él no era un ateo, oficialmente él era una especie de agnóstico, es decir, el que cree que esa clase de preguntas no se pueden hacer o no se deben hacer porque no se concluye nada. Otro ejemplo de un agnóstico relativamente famoso, del cual también hemos hablado, es el filósofo de la ciencia Karl Popper. Es ese estilo del agnosticismo, es decir, no nos metamos con esos temas. La otra solución, fíjate que estamos hablando de soluciones, pero son soluciones entre comillas, ¿no? Soluciones a lo que ellos ven como un problema, porque para ellos creer en un solo Dios produce toda esta serie de desgracias que hemos puesto acá. Entonces, la otra solución que algunos proponen es abiertamente el politeísmo, un retorno al politeísmo o al paganismo. Entonces, ahí te encuentras, por ejemplo, gente que está promoviendo de nuevo la religión de Thor, que es una deidad nórdica especialmente difundida en Dinamarca y toda aquella zona de la península escandinava, o se difunde el culto Wicca, que es un tipo de brujería, es un tipo de filosofía, de pensamiento, de religión, que trata de hacer contacto con la naturaleza, y en esa línea en realidad va, aunque no lo dice, va también la New Age y va también el gnosticismo, aunque me van a criticar por esto que estoy diciendo, porque dirán que el gnosticismo en realidad no pelea con ninguna religión. La verdad es que el gnosticismo funciona como un paganismo. Estas son las supuestas soluciones que nos ofrecen. Volvámonos ateos. Para no ser fanáticos, para no ser intolerantes, volvámonos ateos, volvámonos agnósticos, o si no, pues volvamos al paganismo. Esas son las propuestas que nos hacen. Pero la verdad es que la auténtica fe, la fe en el Dios único, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en otras partes. Porque si el Dios único en el que tú crees es un Dios que quiere poner todo a tus pies, es decir, que tú seas algo así como el que maneja el mundo, si este Dios único se supone que te va a dar poder para dominar a los demás, por supuesto que este Dios único, así entendido, como un Dios que te da poder y como un Dios que te hace capaz de dominar a los demás, por supuesto que ese Dios te va a llevar al fanatismo, a la intolerancia y a todo lo demás. Pero aquí necesitamos tachar esto con muchísima claridad. Ese no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Nosotros ciertamente creemos, por supuesto que creemos, en un Dios único, pero nuestro Dios no es el que pone el mundo a nuestros pies y el que nos hace arrogantes y superiores a los demás para dominar a los demás. Nuestro Dios se ha revelado, ante todo, en la persona de Jesucristo. Y en Cristo nos ha mostrado qué significa realmente pertenecer a Dios. ¿Las claves cuáles son? Las claves son la humildad, el servicio, la caridad, la intercesión. Esas son las claves. Hecha esa aclaración sobre cuál es nuestro Dios,
Porque el tema no es si yo creo en un Dios único. La gran pregunta, la pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Cuál es ese único Dios en el que tú crees? Esa es la gran pregunta. Y en nuestro caso tiene una respuesta muy clara. El único Dios en el que nosotros creemos es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que es el único creador. ¿Y qué sucede cuando nosotros admitimos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Dios? Pues por ejemplo, como bien lo dice el catecismo, reconocemos la dignidad de todo ser humano. ¿Recuerdas que nuestra fe, no estoy diciendo el creer en un Dios, el que sea, sino el creer en el Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros creemos en ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha mostrado en Cristo, entonces reconocemos que cada ser humano es precioso. Y de aquí, de hecho, vinieron los derechos humanos. ¿Por qué surgieron los derechos humanos en el contexto, por ejemplo, de una Francia o de una Alemania? Por siglos de predicación cristiana. Después de que tú has entendido que todo ser humano es imagen de Dios, entonces tú descubres que todo ser humano, incluyendo el no nacido, incluyendo el enfermo agonizante, todos tienen dignidad. Y por eso, cuando nosotros reconocemos al único Dios, estamos reconociendo la dignidad de todo ser humano. Y estamos aprendiendo, que es otra cosa maravillosa, estamos aprendiendo a confiar. Es decir, lo que dice San Pablo en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Es decir, no es contra los seres humanos. Por supuesto, una religión deformada, siempre pasa, ¿no? Una religión deformada puede hacer barbaridades. Pero la culpa no es la religión, no es de la religión. La culpa es de la deformación. La auténtica religión, la que mira hacia Jesucristo, reconoce la dignidad de todo ser humano y aprende a confiar en Dios más allá de los errores o las posibilidades de los seres humanos. Los bienes de la fe en un solo Dios. Estoy seguro que no te imaginabas que tuviera tanta sustancia una pregunta tan simple. Pero es que a veces las preguntas más simples son también las más profundas y las más bellas. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe, ¿qué? ¿Qué? Para que tu fe no se muera de hambre. Hasta la próxima.